Vamos a dar continuación al webinar de Trabajando desde la casa, miedo a lo desconocido, dando respuesta a algunas de las preguntas que nos fueron hechas a través del chat. Una de las primeras cosas que quiero aclarar, y con esto estaría contestando por lo menos a dos de las preguntas, es cómo gestionar el temor a la desconfianza, a que las personas no estén trabajando lo que dicen o lo que deben estar trabajando. Evidentemente esta pregunta la estamos haciendo desde el jefe o el directivo. Lo bueno de este trabajo a distancia, digamos, es que nos vemos obligados a hacerlo. No hay de otra. Es decir, estamos obligados a confiar. Es verdad que la distancia y el no confiar en que nuestros colaboradores estén haciendo lo que deben estar haciendo o que según nosotros deben estar haciendo, acrecienta la ansiedad, digamos, del directivo. Pero una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que esa desconfianza es nuestra. Es decir, la dinámica de la confianza exige dar el primer paso. Los estudios en Colombia demuestran que la desconfianza, o mejor dicho, para crecer en confianza, el primer paso siempre lo tiene que dar la persona que está o en posición de autoridad, es decir, el jefe o el líder, y no el colaborador. Y entonces yo diría que esta es la circunstancia perfecta, porque el líder se ve forzado a precisamente confiar en que su colaborador está realizando el trabajo. Quizá no como lo está realizando el jefe o como el jefe pensaría que debiera estar haciéndolo, pero que el resultado va a ser igual de bueno. Entonces, el tema de la confianza por parte del jefe, hay que dar ese primer paso. Luego tenemos que también tener en cuenta que, porque hay otras preguntas acerca del miedo, tenemos que tener en cuenta que el miedo por un periodo sostenido de tiempo sí tiene consecuencias. Crece la ansiedad y por lo tanto uno sí tiene que pensar cómo gestionarlo. Entonces uno va a decir, pero ¿cómo lo gestiono? Pues lo primero que uno tiene que hacer es olvidarse de descalificar a las personas que reconocen que tienen miedo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos miedo. Lo segundo que tenemos que hacer es ¿a qué le tenemos miedo? Tengo miedo que me voy a quedar sin trabajo, por ejemplo. Muy bien, si esa es la situación, uno tiene que darse cuenta hasta dónde puede gestionarla. Es decir, yo no puedo asegurarle a nadie que no se va a quedar sin trabajo. No puedo asegurarle a nadie que va a vivir, pero es que en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que no somos capaces de manejar todos los temas, somos seres limitados. Y como seres limitados, esas limitaciones, valga la redundancia, es lo que nos permite ser humanos. Sugiero, cuando tengamos que trabajar con personas que están negando el miedo y por eso están disgustados, porque una de las manifestaciones del miedo no reconocido es el disgusto o la ira, es que se reconozca el miedo, que se reconozca la emoción. Cuando queremos hablar con una persona que sabemos que tiene miedo, lo primero que tenemos que no hacer es descalificar ese miedo. Es decir, no tienes por qué tener miedo o no tengas miedo. O sea, esas dos palabras no valen, no sirven, no hay que usarlas. Tenemos que reconocer que hay situaciones por las que sentir miedo, pero que ese miedo no puede dejar o no podemos permitir que ese miedo nos paralice. Tenemos que enfrentar la raíz del miedo y ver que hay cosas que dentro de esa situación podemos manejar y hay otras que no. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con esas personas es ayudarlas a identificar el miedo, esa emoción de miedo y intentar
que puedan superarla. A ver, que no quiere decir que van a dejar de sentir miedo, sino que no van a dejar que el miedo las paralice. Otra de las preguntas tiene que ver con el gestionamiento de los horarios. Uno puede no cumplir el horario en un día. Uno puede no haber sido capaz o lo suficientemente disciplinado para haber cumplido el horario ese día. No pasa nada. Buscamos al día siguiente mejorarlo. ¿Cómo? Identificando qué nos hizo no vivir el horario ese día y tratando de que al día siguiente lo podamos gestionar. ¿Por qué uso la palabra gestionar? Porque no creo que las cosas desaparezcan simplemente porque nosotros querramos que las cosas desaparezcan. Así como el miedo no desaparece porque uno diga no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, eso no pasa. Las dificultades no desaparecen porque digamos no existen o porque las neguemos. Lo que tenemos que hacer es ver en qué medida las podemos gestionar, identificarlas y tomar decisiones. Y poner nuestras batallas diarias. No es un tema de cuestionamientos de decir a largo plazo, o si yo hoy ya no viví las cosas no lo voy a poder hacer nunca. No, eso no es así. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo va a ser posible que yo mañana pueda vivir mejor lo que me propuse ayer y que no viví. ¿Ok? Luego hay otra pregunta que me hacen respecto a la gestión de los colaboradores. Si es importante hacerlo diariamente. Mi respuesta primera sería no. ¿Por qué? Por lo menos no en los primeros momentos, y eso también depende de qué tipo de tarea o de qué tipo de trabajo se trate. ¿Por qué? Porque todos fuimos obligados a entrar en una situación y no tenemos la experiencia como para decir yo ya puedo manejar esto. Con lo cual, encima, si yo tengo que hacer un reporte diario de lo que estoy haciendo mal, es más agobiante. En todo caso, sí me parece que podría hacerse a final del día, si las personas lo piensan. Yo sinceramente lo diría cada 2 días, dependiendo también de las circunstancias, ¿no? ¿Qué errores, o más que errores, qué obstáculos he encontrado ese día en concreto? Al principio, porque luego ya la idea será armar el trabajo para mis colaboradores, o más bien desarmar el trabajo para mis colaboradores, de modo que con metas cortas, pero tangibles, puedan mostrar los resultados que deseamos. Y el tema con el teletrabajo es que para el líder es mucho más difícil, porque ahora el líder tiene que empezar a pensar detenidamente en todo lo que el proceso de cada persona requiere para conseguir que las personas hagan ese proceso. Al delimitarlo, a lo mejor al principio es necesario contar con esas personas y poder hacer con esas personas un trabajo de delimitación de metas y de nivel a la semana. Después yo dejaría que en la dinámica misma del trabajo nos fuera diciendo si sí es necesario cada 2 días o cada 3 días una revisión, y si no, atenernos a los tiempos que hemos decidido. Bueno, yo creo que ya me pasé los 8:55, o sea que punto. Y bueno, espero haber sido de utilidad, espero que estas respuestas hayan sido de utilidad. En cualquier caso, ustedes tienen mi correo y si quieren puedo contestarles los correos particulares. Gracias.